Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y en la entrevista del día de hoy vamos a hablar del debate respecto al estado de las arcas fiscales, un asunto que ha estado presente en la agenda en las últimas semanas y esta en particular a propósito de un informe de la Dirección de Presupuestos. Conversamos de este tema con el exdirector de Presupuestos, Sergio Granados, quien está en contacto con CNN Chile Radio. Buenos días, Sergio. Buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto, muy amable. Sergio, bueno, esta semana conocimos algunos antecedentes bien importantes, números específicos respecto a cuánto estaba en la caja fiscal y otros aspectos que, como decía, han estado muy presentes en el debate público en las últimas semanas. Antes de ver esos detalles y entrar en los números, me gustaría conocer su visión respecto al enfoque que se le ha dado a este debate. ¿Es el correcto hablar de la capacidad o la situación fiscal más bien en base a lo que hay en esa caja fiscal? Mira, Sebastián, primero, qué buena pregunta, porque yo creo que hay que aclarar los conceptos, ¿ok? La caja fiscal está conformada por los recursos que hay en la cuenta corriente, en este caso del Tesoro Público. Y esa caja fiscal al 31 de diciembre del 2025 era aproximadamente 1 billón de pesos, que es distinto al saldo que hay en el fondo que se llama otro activo del Tesoro, Ujú, que es el fondo donde se van colocando los excedentes transitorios de la caja fiscal para que no para que sean colocando en el mercado de capitales para mantener tratar de mantener el poder adquisitivo. ujú, ¿Ok? Entonces, yo creo que la primera cosa que hay que hacer acá es diferenciar qué es caja y qué no es caja. ajá, El saldo, el saldo al que se ha aludido y está en cuestión es un saldo de un fondo que el fisco utiliza para poner y sacar plata dependiendo de las disponibilidades y de las necesidades que vaya teniendo. Ahora bien, otra distinción que hay que hacer es que el saldo de los otros activos del Tesoro de 46 millones de dólares, me parece, no es una cuenta que está disponible para gastar en lo que se quiera, no. ujú, Son recursos que están disponibles para hacer frente a los gastos que demanda el presupuesto del año en curso. ujú, Entonces, si uno quiere hacer otro tipo o hay una contingencia, en este caso en la ley de presupuesto del año 2026 se estableció una facultad para reasignar de todas las cuentas fiscales, de todos los recursos de los ministerios, a las prioridades que establezca el gobierno. Entonces, ujú. en este caso, yo creo que la polémica es un poquito inútil, digamos, ¿Por qué, eh, Sergio? ¿Por qué es inútil? porque mira, porque lo que está sucediendo es que hay una contingencia, que el precio del petróleo subió mucho, Ujú, el gobierno tomó una decisión de hacerlo de una manera drástica, está bien. Es distinto estar sentado en el Ministerio de Hacienda a tomar decisiones que opinar desde fuera. sí. Ya, entonces hay que respetar las decisiones del Ejecutivo. Pueden ser catalogadas de más drástica o menos drástica, pero lo que corresponde es que si hay una previsión o una estimación de que va a haber que utilizar muchos recursos, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es buscar espacios presupuestarios. Ujú. Es decir, ¿qué deja de hacer para hacer esto? Entonces, el gobierno tomó otra decisión y además está haciendo un recorte. Entonces, en ese contexto hay que analizar Sergio, las medidas que se toman. Ujú. es bien interesante ese punto. Es decir, las decisiones que adoptó el gobierno no están determinadas por la cantidad de plata que haya en la caja fiscal. ¿A eso se refiere? Exactamente, están Ajá. determinadas por la disponibilidad que tiene de gasto. Si tú estimas que este fenómeno del precio del cobre, perdón, del precio del petróleo, va a durar harto, entonces lo más probable es que el Estado, el fisco tenga que subsidiar, Ujú. como lo sucedió al ministro Marcel en el año 22. Y incurrieron en un gasto bastante importante. 2.000 millones de ¿Por qué? dólares. Porque cuando el precio se dispara de una manera permanente o persistente, Ujú, tú entras a subsidiar de acuerdo a la fórmula del MEP. mm, Y eso requiere que tú dejes de hacer otras cosas. Por ejemplo, en las provisiones del Tesoro Público hay una provisión, no conozco los números porque eso lo conocen las autoridades. Hay provisiones para proyectos de ley en trámite y proyectos de ley en estudio. ujú,
son provisiones por si se aprueba un proyecto de ley, Claro. por ejemplo, Sala Espina, está previsto en el Tesoro una porción de recursos. Bueno, el gobierno tendrá que tomar la decisión qué se ejecuta y qué no va a ejecutar. Ujú. ¿Te fijas? Podría de ahí destinar recursos a financiar algo que decida subsidiar. Al final es bien interesante toda esta discusión, Sergio, para entender cuáles son los rangos de acción en el fondo que tiene el gobierno y las justificaciones para ciertas decisiones. El gobierno, la semana pasada, cuando se hace este anuncio de una subida tan fuerte en el precio del diésel y de las bencinas, dice que básicamente que no tenía alternativa. ¿En función de qué? En función de unas arcas fiscales que están demasiado estrechas y que no hay plata, por ponerlo en buen chileno. ¿Es Claro, correcto ese bueno, análisis? mira, eh, digamos, nunca hay plata. O sea, porque el presupuesto está aprobado y tiene una estructura que determina la ley de presupuesto. Entonces, a veces tú puedes tener plata en el Fondo de Estabilización Económico-Social, Ujú, que está bajo, pero en el presupuesto se incluyen facultades para poder reasignar prioridades dependiendo de las cosas que te pasen o de efectos de contravinientes, digamos, o sea, cuestiones coyunturales que no tenías previstas. ujú, Esta es una situación de ese tipo, o sea, no teníamos previsto que el precio del petróleo se fuera tan arriba, ni teníamos prevista claro. la guerra tampoco. Era difícil eso. Entonces, el Ejecutivo tiene un marco presupuestario que está aprobado por la ley y dentro de ese marco presupuestario tiene que, o si decide rebajar el déficit, bueno, tiene que tomar unas determinadas acciones. Mm, Si decide financiar el subsidio, si decide subsidiar lo que estamos en discusión, que es el precio del petróleo, el precio de la gasolina, digamos, tiene que buscar espacios, dejar de hacer otras cosas, porque no ujú, tenemos más ingresos. No es que si tuviéramos más ingresos, a lo mejor tomaríamos la misma decisión, claro. Ahora, que es una decisión política de traspasar o no el efecto del precio del petróleo al público. exacto, porque al final es una decisión política, efectivamente. Estamos con el exdirector de presupuesto, Sergio Granados. En ese sentido, Sergio, situar este debate en torno a la caja fiscal, como usted decía, parece bien improducente porque no está ahí la razón por la cual se adoptó la decisión de la semana pasada. Esa es su interpretación, No, al menos. exactamente, Ujú. exactamente. Sergio, y en ese sentido, aparte de la reasignación de recursos, por ejemplo, del presupuesto, ¿tenía otro camino el gobierno? ¿Era posible emitir deuda, por ejemplo, asociada a esta crisis o algo por el estilo? Mira, si se hubiese decidido subsidiar completamente Ujú, el alza de precios, habría tenido que poner recursos, ¿cierto? sí. Yo creo que, dada la magnitud del evento, tendría que haber ido al Parlamento a pedir autorización para aumentar el endeudamiento, porque la ley de presupuesto incluye una cláusula donde faculta al Ejecutivo a tomar deuda precisamente para financiar el proyecto de presupuesto del año. Ajá. Entonces, como esto no estaba previsto y sería una forma adicional de resolverlo, habría tenido que ir al Parlamento y decir, en el evento de que se decidiera subsidiar todo, y justificar por qué necesitaba endeudarse. Mm. Ahora, claramente el Ejecutivo no tomó esa decisión. Sí, claro que sí. Sergio, démosle una mirada un poco más amplia a la situación fiscal, más allá de la decisión adoptada, porque ya queda claro el punto que usted quería plantear, pero respecto a esta idea de que el Estado está en una situación fiscal realmente compleja, a eso apunta finalmente el gobierno, que no hay recursos, que es necesario apretarse fuerte el cinturón y ya se ha solicitado un recorte de 3% en el presupuesto de todos los ministerios, salvo seguridad, para ahorrarse 3.000 millones de dólares, otros 1.000 millones de ahorro más por otras vías. Es decir, se necesita un ajuste de cinturón fuerte. ¿Usted coincide en que efectivamente la situación de las arcas fiscales es así de dramática, digamos, para necesitar ajustes tan fuertes como estos? O sea, todo depende, sí, estamos en una situación de estrés bien importante, ¿ok? Pero todo depende de en qué momento tú quieras converger, o Mm, sea, que en qué momento quieras resolver el problema del déficit. Es cierto que llevamos mucho tiempo con déficit, sí. sin embargo, la clasificación de Chile sigue siendo buena. Y hay un tema que yo creo que sería bueno que se ponga un poco más en la pantalla, digamos, Ujú, en la prensa. Hay una cuenta de partida, los ingresos tributarios se han mantenido constantes en términos de proporción del PIB.
Pero hay un concepto que son los ingresos, la fluctuación deudores. Ya si los ingresos tributarios son 70 billones, hay una cuenta de fluctuación deudores que tiene 11 billones. Son fluctuación de deudores de años anteriores, son declaraciones, o sea, pagos de impuestos de vengados que no se han traducido en efectivo, si no se han Claro. pagado, por una serie de problemas, cheques mal extendidos, rechazo de parte del Servicio de Impuestos Internos. Ujú. Ahora, esos 11 millones de dólares de ingresos de años anteriores, si no es no es del último, no es de este periodo, del año anterior, es mucha plata. Entonces yo creo que vale la pena dedicar un esfuerzo por parte de la Dirección de Presupuestos y el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería a indagar qué parte de los 11 billones son recuperables. Ujú. Porque esto es un proceso que se va haciendo por parte del servicio paulatinamente y cuando se solucionan los problemas se van registrando los ingresos efectivos. Claro. Entonces hay una diferencia sustancial entre los ingresos tributarios devengados y los ingresos tributarios efectivos, que Ajá. son, la diferencia son 11 billones, 11 billones es mucha plata, Sí. que es necesario dedicarse a investigar por qué no, cuáles son los motivos por los cuales están atrasados tantos recursos. Yo creo que ese es un tema básico para Y poder eso, contar con si es que esto. se resolviera una parte de ese problema al menos, ¿sería posible entonces ir amortiguando también el déficit, me imagino? Exactamente, amortiguas el déficit y vas eliminando la presión por deuda. Ujú. Nosotros en intereses pagamos muchos intereses por la deuda que tenemos, pero tampoco es una deuda que sea brutal, está bastante más lejos que el promedio de los vecinos y de la OCDE, Ujú. pero está cerca del umbral de deuda deseable que estableció el gobierno anterior. Ujú. Entonces, Au- este gobierno tiene hasta 90 días para fijar qué meta va a establecer en términos de balance estructural, ujú. o sea, cuál va a ser su proyección de lo que va a hacer finalmente con el equilibrio presupuestario. Y por lo tanto, si decide mantener el umbral del 45% del PIB como máximo nivel de deuda bruta o aumentarlo o disminuirlo Ujú. eventualmente. Claro, porque es una cifra, digamos, que se puede establecer en función del contexto. Ahora, Sergio, de todas maneras, usted dice que efectivamente llegamos a una situación fiscal y con déficit prolongado en el tiempo, y lo Sí. que preocupa más que el nivel de deuda quizás es la tendencia que se ha visto en los últimos años también, que ha sido de una alza sostenida. ¿A usted le preocupa esa tendencia también? Eh, sí, claro, mira, yo participé junto con otros integrantes de la Comisión de Reforma del Gasto que citó el Ujú. ministro Marcel. Y justamente propusimos unos ajustes que en definitiva creo que cerramos en 2.500 millones de dólares en un periodo de 4 años, porque vimos los actos posibles de realizar, con pausa gradualmente y tratando de no provocar un daño muy violento tanto en la economía como en los programas que se desarrollan en el sector público. Ahora, hay que tomar en cuenta que el gasto si toma la última década, ha crecido más del 66% y los ingresos no han crecido en la misma proporción. Entonces, Ujú. podríamos decir que tenemos un problema de ingresos. Claro que tenemos un problema de ingresos que se podría resolver mejorando la recaudación sustancialmente, justamente en ese monto que yo te señalaba. Y el gasto también se puede ajustar, pero no se puede ajustar tanto porque lo que ha aumentado en forma importante es el gasto en salud, Ujú. el gasto en pensiones y en todos los subsidios que hace el Estado. Y también en personal. Ahora, Mm. hay una polémica que había mucha contratación de personal. Mira, es bastante relativo porque yo creo que donde más se ha aumentado la contratación de personal es en el Ujú. sector salud, que es Mm. necesario. ¿Ok? Claro, o sea, hay que ver bien el detalle de dónde se está contratando más personas. Ahora, efectivamente, el gasto en términos como porcentaje del PIB, digo, se ha mantenido relativamente estable en el último tiempo, Sergio. No ha habido grandes aumentos porque el exministro Marcel también justificaba que los aumentos de presupuesto han ido destinados fundamentalmente a lo que usted decía, salud y educación y pensiones. Exactamente. Entonces, frente a eso,
tomar una decisión para equilibrar esas demandas que se han ido satisfaciendo en la sociedad, por ejemplo, la PGU, que mencionaba el ministro Marcel, necesitan más recursos. Porque la discusión que tenemos que hacer acá es qué tamaño del Estado en términos de provisión de servicios sociales queremos tener. Y no estar, decir así en forma un poco responsable que se han gastado la plata, el gasto ha crecido brutalmente, etcétera. No, mira, el ministro Marcel hizo ajuste muy importante de gasto porque acuérdate que tuvimos el paso por la pandemia Ujú. y se gastaron ingentes recursos ahí. También está el IFE, que fue un gasto importante que hubo que desacelerar, hubo que bajarlo. Entonces, yo creo que estamos entre 23 y 24 de puntos del PIB, que es un tamaño estable en los últimos, por lo menos comparable con 18 y 19. ¿Y es razonable para Y la economía lo- chilena, para el momento de la economía chilena, ese nivel de gasto? yo diría que sí, porque es un gasto que se ha com- aprobado en la discusión parlamentaria, que es una discusión democrática. Es decir, Ujú. el fisco, el Ejecutivo no tiene facultades para definir políticas independientemente de la aprobación en el Congreso. Sí. Entonces, todos nos hemos embarcado en aumentar el gasto y, por lo tanto, yo creo que ahora habría que seguir. ¿Qué parte del gasto tú efectivamente puedes reducir? Si hay instituciones que puedas reemplazar o Ujú. achicar, etcétera, y qué parte de los ingresos tenemos que mejorar. Sergio Granados, exdirector de presupuesto, ha estado con nosotros esta mañana para analizar el escenario de las cuentas fiscales. Sergio, muy amable, gracias.